de alguna manera atribulado en su hogar, en sus finanzas, y le hablan: Dios es el que puede sanar tu hogar, tus hijos, tu familia. Personas de una fe tremendas, ¿cierto? Pero materialmente no están muy bien. Y podemos ver la parábola de Lucas 16 es, del rico y Lázaro, en donde vemos a un señor muy rico y a un casi mendigo. La Biblia le dice mendigo en el sentido que habitaba en la calle. No era como los mendigos de hoy día, ¿no? Drogadictos y ladrones y de todo, porque es que hay que empezar a tomar diferencias, porque hay gente que dice: mira, me mendigo y no le das la mano. ¿Pero para qué le damos la mano? ¿Para que se drogue todo el día? No, si le damos la mano es predicándole el evangelio, y si se deja, ayudándolo a que se restablezca. ¿Cómo se dice? Se rehabilite. Gracias por la palabra, exacto. Entonces era diferente. Este mendigo era simplemente porque no tenía casa, porque no tenía sustento y no podía trabajar porque estaba enfermo, y por eso era mendigo. Pero era un hombre que confiaba en Dios, creía en Dios y esperaba que otros de pronto tuvieran misericordia y le ayudaran como el rico. ¿Ven? Entonces la condición de un cristiano, la misma Biblia dice que habrá siempre pobres entre nosotros. No tiene que ver con riquezas por fe, porque no tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con las cosas espirituales, ¿cierto? Y de las cosas espirituales vendrán las materiales. Ya dijimos Mateo 6:33, un gran ejemplo. Y también si Dios quiere. ¿Por qué si Dios quiere? Porque Dios terminará dándonos lo que necesitamos. Porque algunos dicen: es que esto no me lo merezco. Cada vez que alguien me dice: ¿a mí por qué? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué esta familia? Yo no me lo merezco. Yo le digo: tienes toda la razón. Te mereces el infierno, ¿cierto? Si fuiste borracho, te merecías una borracha, vagabunda, cabaretera. Tal vez eso era lo que necesitabas. Lo que tienes ahora lo tienes por gracia, y estás rejunjuñando por gracia, porque ahí aplica el dicho: muchos no saben lo que tienen hasta que lo pierden, y no están valorando lo que Dios ha hecho. Dios nos da lo que necesitamos. A veces las pruebas y las personas difíciles, ¿cierto?, son así porque yo no he entendido el llamado y el propósito que Dios tiene conmigo, y yo tengo que tener eso claro. Ahora, si yo lo tengo claro, la palabra de Dios ya me muestra los sufrimientos que se padecen por seguir a Cristo, y lo dice el apóstol Pedro en sus cartas, y lo dice el apóstol Juan, y las tribulaciones tienen que ver con eso. La palabra de fe, entonces, hablábamos hace 8 días, lo primero que conlleva todo eso, en que sin fe es imposible agradar a Dios, es que tenemos que estudiar la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo primero que enseña la palabra de Dios, tomando las series que ya hemos venido hablando, es que el hombre no puede volver por sí mismo a Dios. Dios fue quien ideó el plan de redención. Dios fue quien lo dictaminó y lo estableció. Y en la antigüedad lo miramos aquí con Abel y el cordero sacrificado, que es tipo, sombra y figura del que había de venir, nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no es porque nosotros lo quisimos así. De hecho, en la historia de Adán y Eva, vemos cómo ellos se vistieron con hojas de higos, se vistieron cuando se sintieron desnudos. Y Dios dijo: ¿quién les enseñó eso? Y luego Dios, a hacer el primer sacrificio, el mismo Dios, para enseñar cómo era la expiación, con los cueros de ese sacrificio, los cueros del animal, ¿cierto?, construyó vestidos para vestirlos. Entonces esa es la manera de Dios. Siempre el hombre idea unas maneras cuando está caído por su pecado, y nunca esas soluciones terminan siendo solución, sino, como decimos en Colombia, hermanos que están fuera de Colombia a través de la internet, sale más mala o más cara la cura que la enfermedad, porque tomamos soluciones y nunca el hombre podrá tomar buenas
decisiones y soluciones. Por eso debe ser a la manera de Dios. Y aquí es donde viene la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Y aprendimos con Caín que Caín, Dios vino y le habló antes, le habló durante, le habló después, de cómo era la situación, de lo que Abel había entendido. Ambos conocían a Dios, ¿ven? Por eso insisto tanto. Podemos conocerle y nos llenamos de intelectualismo, de intelecto. Y hay personas que conocen muy bien a Dios, segurísimo, de cualquier religión, la conocen, pero no entienden ni jota de lo que Dios quiso, de lo que Dios quiere y de lo que Dios hace. Por eso el fin es conocerlo y entenderlo. ¿Acaso Caín no conocía a Dios igual que Abel? Claro que sí. ¿Acaso Caín no conocía el mismo evangelio, comillas, que le predicó a Adán? ¿No les predicó a juntico los dos? ¿No les enseñó a hacer el holocausto para todos en familia? Claro. Y recuerden que cuando usted lee el Génesis 5 se va a enterar de que Adán había engendrado, además de Caín y Abel, muchos hijos y muchas hijas, en donde muchos preguntan: ¿y de dónde salió la pareja de Caín? De muchos hijos y muchas hijas. No eran los únicos dos, lo que pasa es que estos eran los dos primeros y fueron los que representaron la escena del primer homicidio del mundo y de no creerle a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Caín conocía a Dios. Él conocía a Dios, decía: Dios es esto, Dios es aquello. Y por eso la Biblia habla de Caín como rebelde, como que no le creyó a Dios, porque él sí lo conocía, porque no entendió que era bueno hacer como él decía. ¿Y por qué no puedo dar frutas para mi redención, para pagar mi pecado? ¿Por qué no? Y muchos le dicen así a Dios. ¿Y por qué no puede ser así? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no asá? ¿Y por qué a mí? Porque esa es la manera de Dios. Y es lo que tenemos que terminar de entender, que Dios ama a quien obedece sus mandamientos. Jesús lo dijo muchas veces y en repetidas ocasiones: ¿me amáis? Obedece mis mandamientos. Entonces es importante la palabra. Por eso, al estudiar la palabra de Dios, vamos a tener fe. Y hace 8 días hablábamos de eso. Todo debe decir es para construir la idea de que lo que la palabra de Dios, lo primero que nos trata de decir es: desobedeció la raza humana, y todos. Por eso explicamos de cómo nació Caín y Abel después de la transgresión y el engaño de Eva, porque así dice la Biblia, 1 Timoteo 5, engaño de Eva y transgresión de Adán. Y todos los seres humanos nacimos en esa problemática, ¿cierto? ¿Y qué nos dio Dios la solución? Sacrificio, un cordero inocente, un cordero inmolado, un cordero santo que no tenía mancha ni arruga. Esa era la manera de Dios. ¿Y para qué está haciendo eso Dios? Y entendimos que Dios nos estaba convenciendo de que somos pecadores. La carta a los Romanos dice que no hay justo ni aun uno, que no hay ninguno bueno, ninguno de nosotros es bueno. Entonces Dios nos convenció que no podemos volver a Él en nuestras estrategias, a nuestras maneras. Y nos quedó claro, ¿no? Porque algunos dicen: es que yo le doy mercado a los pobres. Excelente, pero por eso no va a ser salvo. No es la manera de Dios. ¿Que lo tenemos que hacer? Sí. ¿Si podemos? Sí. Pero tenemos que hacerlo a la manera de Dios. El sacrificio ahora ya no lo pudimos hacer nosotros tampoco. Lo hizo siempre Dios. Sacrificó el cordero y enseñó. Ahora sacrificó a Cristo, su Hijo, y enseñó. Ahora nosotros tenemos que sacrificar nuestras creencias, nuestra voluntariedad, nuestra rebeldía, y tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso es creer que Cristo murió por nosotros. Y la palabra entonces, por la fe, nos enseña, la palabra nos da fe para creer que somos pecadores. Porque muchos quieren fe para decir: soy bueno, soy el número 1, voy a conseguir el trabajo, voy a constituir la empresa, voy a ser el mejor padre, voy a ser la mejor madre. Tengan fe para creer que el Señor lo primero que dijo es: están destituidos todos de mi gloria. Ninguno se puede acercar a mí por su propia voluntad. Ninguno puede venir a mí porque quiere. Ninguno puede cambiar su vida
por más que estudie, por más que idee, más que escuche a grandes hombres que les guían supuestamente. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque así dice la palabra, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tengo fe, me hallo como la vida, un viaje sin retorno. Digo, mi vida no tiene retorno. ¿Cómo he de abandonar los pecados? ¿Cómo retornar a lo que Dios quiso del ser humano? Yo quiero ser un buen hermano, un buen padre, un buen hijo, pero ¿cómo abandonar mi pecado? Tengo que entender que Dios me dice que soy pecador, que es a la manera de Dios, y que en la entrega podré entender que Dios sí podrá sanarme, porque Dios sí puede entrar en el corazón del hombre. El hombre no puede entrar en el corazón del hombre. Por eso maldito el varón que confía en el hombre. Entonces es importantísimo entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tengamos fe que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como he dicho en otras ocasiones, que no nos podemos bajar de este tren que va a 500 kilómetros por hora porque nos matamos. Muchos se quieren bajar de esta vida, viaje sin retorno, porque de pronto son pobres. Y por búsqueda del dinero, dice la Biblia, pierden su alma. Ganan el mundo entero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y se quieren bajar del tren de la pobreza, que es esta vida, viaje sin retorno. Y por querer hacer eso, se terminan matando, como Caín. Otros por el amor, ¿cierto? Y no piensan en todos los pecados sexuales. Adulterios, fornicaciones, homosexualismos, lesbianismos, ¿cierto? Y los demás, necrofilias, zoofilias, porque hoy en el mundo se vive toda esa porquería y buscan eso para ser felices. Es que esta es mi felicidad, porque no puedo ser como yo siento, porque no me dejan. Pues porque no es el plan de Dios. Y si te tiras del tren a 500 kilómetros a esa vida, te vas a matar. Estamos hablando de muerte eterna, estamos hablando de infierno, estamos hablando de un viaje sin retorno. Pero también la palabra de Dios nos dice que si lo reconocemos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y hace 8 días leíamos ese Hebreos capítulo 12, ¿no? Que nos hablaba de la disciplina de Dios, y en donde nos decía el Señor: hijo mío, no menosprecies mi disciplina. Porque ya la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ya tengo fe que soy pecador. ¿Listo? Si ya lo acepté, que es reconocer mi pecado, que es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de pensamiento. Es decir, que yo ya no me creo bueno, sino que de verdad ahora acepto que soy pecador, porque Dios me dice que soy pecador. Dios me dice que soy pecador no solo con los pecados visibles, sino con los pecados del alma, con el odio, con el rencor, con la morbosidad sexual, con el morbo social, que es el chisme, la murmuración. Todo eso es pecado, hermano, y también mata. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me dice eso, estoy en un problema. Pero cuando sigo leyendo la Biblia, ¿cierto?, pues empiezo a agradar a Dios, porque dice que si yo llego a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Estoy citando Hebreos 11:6. Y los que le buscan van a ser galardonados por Dios, porque van a entender: pero Dios tiene una solución. Yo siempre he tomado las mías y creo que las mías son, ¿cierto? Y todas esas cosas que nosotros siempre vivimos diciendo son las mías. Pero Dios me da una solución. Y esta solución, cambiar el pensamiento, es como dice Hebreos en el capítulo 12, en donde nos está diciendo: hijo mío, que fue lo que hablamos hace 8 días, estoy construyendo la idea, me gusta recalcar, repetir, para que usted afirme su fe. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No podemos menospreciar la disciplina del Señor, cualquiera que sea, porque todos tenemos disciplinas diferentes también, porque somos diferentes, porque pecamos de maneras diferentes, porque nos es difícil
Para unos es fácil ciertas cosas, para otros es muy difícil. Para otros es muy fácil ser personas fieles, para otros no, es dificilísimo, sobre todo con los ojos. Y así, entonces Dios trabaja con nosotros individualmente. Pero lo que nos dice Dios: hijos, no menosprecien la disciplina. ¿Qué es menospreciarla? ¿Por qué a mí? ¿Hasta cuándo? O lo que hablé ahorita, saber que esa es mi vida, que yo he tomado mis propias determinaciones, he tratado como Caín. La ofrenda era sacrificar un cordero y él puso una ofrenda frutal y de verduras. Piénselo, es que esas historias simplemente, si nosotros somos un poquito audaces, ponerla en nuestras vidas. Parece un dibujo infantil hablándole a personas inteligentes y adultas. Porque tú puedes estar cambiando la manera de Dios, que es creer en Cristo, arrepentirte, santificarte, y vienen todas las ordenanzas de Dios en la palabra, ¿no? Amarnos los unos a los otros, ¿no? Jesús resumió la ley de Moisés en 2 mandamientos, ¿recuerdan? Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios. Después de que le preguntaron, bueno, Señor, ¿y entonces qué debemos hacer? Dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón, con sus fuerzas, con su alma, con todo. Ese es el primer mandamiento. Pero hay otro que es semejante. Segundo, y ve que Jesús no dijo como los unicitarios, es que el segundo es segundón. No se puede interpretar así. El segundo es igual de importante, porque Jesús dice semejante, ¿sí? Y ese semejante es amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice Jesús, aquí se resume la ley y los profetas. Por eso nosotros no podemos menospreciar la disciplina de Dios que leemos en Hebreos 12. No podemos menospreciarla. Y tenemos que adecuarnos a que también Dios nos dice que no, en Hebreos 12 nos dice acerca de la disciplina, ¿cierto? De Dios, vamos a mirar un momentico ese Hebreos 12 para que salgamos de esa idea. Hebreos 12, por favor. Está funcionando el mouse. Listo. Porque el 6 dice, porque el Señor a quien ama, ¿qué pasa? Disciplina. Es tremendo. Dios a quien ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ese azote tiene que ver, como ya les he explicado, primero, Dios nos habla su palabra, ¿sí? Su exhortación. Porque debíamos haber leído el 5, ¿no? Para tener el contexto. Dice el 5, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No olvidemos, y estábamos hablando ahorita que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos agradar a Dios con la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí en la palabra de Dios, ya hablando de toda la idea que construimos, Dios entonces nos enseñó que somos pecadores, que no hay ninguno bueno, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos muestra a través de la historia de Caín y Abel que hay que hacerlo a la manera de Dios, porque quien lo hizo a la manera de Dios, Abel, fue justificado, y aunque murió, está en la presencia de Dios.
está en la vida eterna, Dios lo volvió a él. Por eso recuerden la predicación de quién mató a quién. Caín, aunque recibió la exhortación, ¿qué hizo? La menospreció, no la quiso creer, no la quiso aceptar y no la quiso entender. Entonces, ahí llegamos a que la fe viene por el oír y tenemos que tener fe para creer que estamos destituidos, que necesitamos el sacrificio, que soy pecador, que estoy tomando mis decisiones, y luego no puedo estar diciendo, ¿y por qué está mal el hogar? ¿Y por qué están mal las finanzas? ¿Cierto? O puede decir, está muy bien las finanzas y muy bien el hogar, porque depende del concepto que tengan de hogar. Tienen casa, tienen carro, pero tienen un infierno. No hay comunicación, hay guerra, hay contienda, hay dolor, hay llanto. Eso es estar bien. Y eso no califica dentro de la prueba del Señor. Eso califica dentro de juicio, como Caín. Dios viene antes, durante y después. Entonces nos está tratando de convencer de qué. Hijo mío, no olvides la exhortación. ¿Cuál exhortación? La que Dios nos hace a través de su palabra. Dice, hijo, no olvides lo que te hablo a través de mi palabra. Eres pecador, lo tienes que solucionar con oración, lo tienes que solucionar arrepintiéndote, cambiando el pensamiento, lo tienes que solucionar haciendo estudios bíblicos, no dejando de congregarse como algunos hacen por costumbre, porque cualquier cosita, ¿cierto? Satanás, como decían las viejitas, yo cuando asistía inicialmente a la iglesia, habían unas viejitas que yo les ponía cuidado porque tenían unas frases, y una de esas frases así de viejitas cristianas era: es que Satanás no puede mover la cola porque con el olor los espanta y no vienen a culto. Bravísimas, porque lo que trataban de decir era medio, me duele como la garganta, no, hoy no voy, pero el lunes 4:30 de la mañana. En donde está tu tesoro está tu corazón, ¿cierto? En el trabajo se ríen con los compañeros, con las compañeras, están supremamente muy felices, ¿cierto? Pero en la iglesia llegan haciendo mala cara. Dios lo bendiga. Buenos días, ¿cierto? O algunos fingen, como hemos venido aprendiendo, ¿cierto? La actuación, la hipocresía. Pero hipócritas, porque no. 3 palmadas de un abrazo en la espalda, pero no fue con sinceridad. Porque cuando sale caminando adelante, lo está mirando cómo está vestido. Algunos por resentimiento, otros por envidia, ¿cierto? Entonces, si está mal vestido, ya no le dan el abrazo, porque de pronto le huele mal. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Y eso es lo que muchos creemos que está bien. Y es lo que Dios nos está diciendo: no se olviden lo que la exhortación se les ha hablado como a hijos, y no menosprecien la disciplina. Exhortación son palabras de ánimo, exhortación son inducción, exhortación es entrenamiento. Por eso nos tenemos que congregar, porque la Biblia dice que nos debemos soportar los unos a los otros, que nos debemos amar los unos a los otros. Pero como siempre decimos, no hemos aprendido a mirar los hijos del prójimo con el amor que miramos nuestro hijo, ¿cierto? Para nuestros hijos eso es una cosa y una idolatría, pero los de los demás, bueno, ¿sí? Pero a los hijos de los demás los miramos con una disciplina severa, radical. Mire ese muchacho, el hijo del hermano, mire el hijo de la hermana, mire aquel, mire el otro. Radicalísimos. Pero con ese radicalismo no miramos los hijos nuestros para corregirlos y disciplinarlos. Y todo eso es lo que nos está diciendo el Señor. Con amor se les ha exhortado, se nos ha dado una inducción, un entrenamiento. Por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario trabajar en que en la iglesia tenga comunión. ¿Ustedes no ven lo difícil que es tener comunión? Vea, ustedes no se imaginan, mi Dios es testigo, los padecimientos
que muchas veces he tenido cuando trato que la iglesia tenga comunión. Cuando decimos, vamos a hacer el culto en Silvania por tal cosa, y vamos a organizarlo y vamos a hacer así, y el uno quiere hacer como quiere, y el otro se le quiere tramposear la ida al otro, en vez de decir, pues realmente tengo economía. ¿Alguien aparecerá? Porque somos comunión. O yo como pastor miraré. Los lunes de los discipulados hacemos unos refrigerios, y ha sido difícil armonizar el corazón para que se haga no por carga ni por presión, sino se haga por amor, ¿sí? Se haga por... Y cuando pasan cosas, ¿sí o no? Y cuando pasan cosas, por eso hay un equipo en donde yo estoy a la cabeza como anciano, como pastor. Esto es de lo que les estoy hablando. Acuérdense cuántas veces vamos a hacer un almuercito de tal cosa, y entonces ahí sí quieren invitar a todo el mundo. ¿Y por qué así un domingo cualquiera como este, por qué no invitan a la gente? Si es que la gente necesita hacer el evangelio para ser salvo, en un plato de sopa, ¿cierto? Aunque es bonito cuando lo hacemos, no lo entiendo, pero es que todo tiene un orden, todo tiene un derecho, todo tiene unas buenas maneras. Y cuando hablamos de evangelismo es una cosa, cuando hablamos de discipulado y comunión es otra cosa. Ustedes ven al Señor Jesús, una cosa allá en los montes predicándole a la multitud, y otra cosa con sus discípulos y apóstoles ahí, solo con ellos, diciéndoles secretos del reino, enseñándoles lo que ellos iban a enseñar después. Entonces eso pasa también en las casas. Ahora el Señor dice con quién debemos compartir y con quién no, por las acciones pecaminosas de, lamentablemente, muchos de nuestra familia, muchos amigos. Quisiéramos compartir, sí, qué chévere, qué rico, se pasa hasta bueno, pero ¿qué nos está diciendo la exhortación y la disciplina del Señor? Tenemos que luchar con eso, porque no estamos diciendo que, ay no, el pastor tan perfecto. No, a mí también me pasa y también tengo que luchar. Y a veces uno toma decisiones que sus gentes allegados, familiares, amigos, lo toman como grosería. Pero tiene uno que tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Soy grosero con los hombres o grosero con Cristo? Y entonces la respuesta me la da la Biblia. La Biblia dice, si tú me niegas, yo te negaré. Si tú pones a tu papá o a tu mamá por encima de mí, Mateo 10, no estás conmigo. Y entonces ya uno tiene que empezar a mirar si realmente está construyendo su vida, si realmente quiere retornar lo que dice la palabra, o si realmente uno quiere solucionar, como dice la palabra. Y aquí es importante entender que esa exhortación entonces no son palabras de, oiga, es que ustedes son mis esclavos. O sea, yo trato de traducir lo que algunos no son capaces de decir, segurísimo. Muchos no lo dicen literalmente, pero como tengo yo un dicho que les molesta a muchos dicen sin decir, son eufemistas, la tiran cambiada, dicen sin decir, y así dicen muchos, hermano. Por eso he venido hablando de dejemos de fingir y dejemos de actuar. Y he entrado en un paréntesis pastoral porque es muy importante dentro de esta predicación, porque es muy importante que entendamos que muchas veces decimos sin decir. ¿Qué estamos diciendo? Sin decir, ay, pero ¿por qué todos los domingos a la iglesia? Cuando Dios dijo no dejes de congregarte como algunos hacen por costumbre, lo que Dios está diciendo es te quiero esclavo los domingos. No quiero que seas feliz un domingo, no quiero que disfrutes un domingo, un fin de semana. Eso es lo que realmente están diciendo sin decir cuando critican congregarse un domingo. Es más, cuando este versículo fue escrito no era para un domingo, era para toda la semana. No dejen de congregarse. Si hoy se reúnen a orar un rato, oren un rato. Algunos se reúnen en la virtualidad de hoy día a hablar por internet, por cualquiera de las redes sociales, a mirar novelas, a mirar un partido de fútbol, ¿cierto? Pero ¿cuántos se reúnen una hora a orar? ¿Cuántos hacen un chat grupal? 4, 5, 6, vamos ahorita, media horita. ¿Cuesta todos los días? Sí, pero ¿y por qué no cuesta comer? ¿Y por qué no cuesta ir a trabajar, ir a estudiar? Porque el Señor dijo que cuando mi corazón y mi deseo están en este mundo, en las cosas de esta vida, no están en Él. Recuerden primera a San Juan 4, que también lo hemos estudiado. Probad si los espíritus son de Dios.
si tienen el deseo de este mundo y de esta vida, no son de Dios. Si los que predican de este mundo y de esta vida, solamente las riquezas y los bienes de este mundo, no son de Dios. Ahora, desde este altar también he hablado muchas veces, y muchas veces les he dicho, ¿no tienen derecho a pasear? Claro que sí, pero en el orden de Dios, no como Caín, cuando querrás y como querrás. No, es que está haciendo pereza y apareció lloviendo. No, veámoslo por internet, ahí nos ponen el en vivo. Pero donde amanece rayos, truenos y centellas y toda la ciudad inundada como pasó en esta semana, no importa. Botas, bolsas, lo que sea, pero tengo que salir a coger el transporte porque tengo que ir a mi lugar de trabajo. Y estamos solamente sustentando el cuerpo y el alma y la salvación. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, hay que trabajar, hay que cumplir, pero cuando se trata de Dios, lo mismo. La Biblia dice, no darás al Señor sacrificio que no te cueste. Cuando uno tiene fe, mira, de verdad hay personas espiritualmente que llegan aquí trasnochados porque el sábado estuvieron hasta tarde trabajando, porque algunos hasta tienen que dejar adelantado un montón de cosas el sábado para poder estar tranquilos el domingo, ¿sí? Otros por salud, otros porque un vecino ruidoso no los dejó dormir, hizo un montón de bulla, y así sucesivamente. Otros para trasladarse. Acá vienen personas desde Bosa, aquí vienen personas desde la calle 13, desde la calle 40, 39 de Soacha. ¿Cuál es el problema? Dios nos movilizó, Dios nos llamó a que vivamos la exhortación que se nos hace. Y lo que está diciendo el Señor, y hablábamos de esta repercusión del Hebreos que estamos estudiando, Hebreos 11, a un Hebreos 12 que nos concentra muchas verdades bíblicas. Y no olvidemos la exhortación, o sea, no olvidemos lo que Dios nos ha enseñado, no olvidemos lo que Dios nos ha manifestado. Ahora, como dicen algunos, no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. No te olvides quién te ayudó cuando estuviste mal. No te olvides cuando un médico dictaminó, tal vez, quién hizo un milagro y tú hoy estás bien. No olvides cuando eras pobre y no tenías dinero para gastar lo que hoy gastas. No te olvides, te sacó de ahí. No te olvides de dónde te sacó el Señor, es la frase popular cristiana. No olvides de dónde te sacó el Señor, no olvides la exhortación, porque de donde primero nos sacó fue del pecado. Recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos revolcábamos en la inmundicia, y de ahí Dios nos ha querido sacar. Y al que hasta ahora lo esté sacando, tranquilo, tenga fe, porque Dios, a quien ama y toma por hijo, aunque lo disciplina y lo exhorta, lo va a sacar en victoria. Tenemos que aprender a sufrir nuestra vida, y cuando digo aprender a sufrir nuestra vida, es en la palabra, en lo que Dios nos enseña de la palabra de Dios. Tenemos que aprender esta exhortación, tenemos que aprender a sufrir las cosas, y aprender a sufrirlas es a creer en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no aprender a sufrirlas en la carne. Ay, sí, yo aprendí a sufrir la vida, me voy a ir a pasear a la piscina, a la discoteca. O algunos son muy sencillos, ¿no? Voy a conseguir otra pareja. Punto. ¿Ya? Un clavo saca otro clavo. No olvidemos la exhortación. Y dice el Señor que al que tomó por hijo, le dice, no menosprecie la disciplina del Señor. No la menospreciemos. La disciplina del Señor es un entrenamiento. En la disciplina maduramos. ¿Se acuerdan lo que dijimos ahorita? Muchos conocen a Dios, ¿cierto? Conocen tanto a Dios que tienen un problema y lo primero que le piden es un milagro, porque lo conocen. Pero aprendamos a entenderlo. Y cuando aprendemos a entenderlo, no le exigimos un milagro, sino entendemos que la prueba, la dificultad nos está entrenando, nos está madurando, nos está haciendo
creyetes. Está haciendo que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor, el consumador de nuestra fe. Que pongamos nuestros ojos en Él y sepamos que Él resucitó, que Él creó todo lo que existe. Así que no hay nada imposible para Él. Mi situación no es imposible, ¿sí? Y que creamos como estos hombres de fe de Hebreos 11, que aunque muriéramos, en el caso de los que padecemos un dictamen médico, científico severo, ¿cierto? Que aunque muriéramos, Dios cumplirá, porque Él dice que en su gloria no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, y lo cumplirá, así como pasó con ellos. Ellos murieron y dice Hebreos que el Señor llevó cautivo a la cautividad, lo dice Efesios, 4, y luego lo explica el apóstol Pedro diciendo que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados diciéndoles: he aquí la promesa, soy yo. Ustedes creyeron. Y Él se llevó cautivo a la cautividad, fue que los tomó y los llevó a la presencia del Padre, porque están en la Nueva Jerusalén. Carolina, ¿en Hebreos qué? 12, aquí en este Hebreos 12 es donde habla de la Nueva Jerusalén y la presencia de los santos. Gracias por ayudarme. Ese es mi oráculo. Dice Caro que del 18 en adelante habla de eso. Qué hermoso, eso fue lo que pasó con Jesús y eso es lo que nos narra Pedro, ¿cierto? No como muchos han creído en el purgatorio, ¿no? Que Jesús le predicó a los espíritus encarcelados, entonces de ahí salió el purgatorio, ¿no? Pero el tema no fue que se salvaban porque Jesús les predicara, sino que luego el papado dijo las famosas indulgencias, por lo cual vino la rebeldía, comillas, el tema de la reforma con Martín Lutero. El tema de la reforma con Martín Lutero, en donde Martín Lutero le dice al papado: ¿cómo así? Si Jesús es que predica a los espíritus encarcelados, supuestamente ustedes, purgatorio, para que sean salvos, ¿por qué están pidiendo terrenos? ¿Por qué están pidiendo dinero? Y a quien no entregaba, ven que esa práctica no se ha acabado. La Inquisición le decía a alguien: don Mane, si tú me donas este terreno, porque necesitamos hacer un monasterio, una iglesia, o tú tienes mucho dinero, dónanos un dinero, porque necesitamos sostener el ejército para las guerras que estamos enfrentando de conquista. Entonces tú nos das una lista y sacaremos a tus familiares muertos del purgatorio. Y el Papa hacía un edicto: fulano de tal ha dado la ofrenda que se ha pedido por parte de él, y su familiar muerto fulano de tal ha sido promovido del purgatorio al cielo. Y la gente creía. Ahora, tenía que creer a la fuerza. Y eso pasa en las iglesias cristianas hoy día. Si tú traes tu ofrenda, tu hijo saldrá de las drogas, tu marido saldrá del alcohol, tu esposa será hacendosa y virtuosa, tus hijos... Todo con ofrendas, ¿no? Y lo peor de todo es que es con precio, ¿no? La ofrenda, el pacto de tanto, la semilla de tanto y tanto. Ahora, los que no la daban en la Inquisición romana católica, los maldecían. Entonces, si alguien no entregaba el terreno, no solamente no le sacaban sus seres queridos del purgatorio, ¿cierto?, sino que los perseguían, y a muchos los acusaron de brujos, brujas, hechiceros, pecadores sexuales, y los quemaban en la hoguera, los decapitaron, y esa fue toda la persecución de la Inquisición. Pero lamentablemente, ¿qué hacen muchas iglesias cristianas hoy día? Lo mismo. ¿Cómo quieren ver la gloria de Dios si no traen la ofrenda? No tienen fe. Y esos que no tienen fe, por eso están en desgracia, desgraciados. Por eso no les funciona la familia. El que no entrega el diezmo no tiene revelación, porque el Señor dijo que habría alimento en su casa. Por eso no hay alimento, porque ustedes no diezman, no pactan. Ahora, fuera solamente el diezmo, pero diezmos, pactos. Ahorita en fin de año están en maratónicas, en ¿cómo se llama la otra? En el regalo para Jesús. Pero el que no crea no verá la gloria de Dios. Y no tienen fe, por eso es que no esto. Y nos acusan a nosotros, los que denunciamos ese evangelio de la prosperidad, como demonios. Claro, le estamos dañando el negocio. Pero bueno, no es maravilla. Jesús también le dijeron demonio, y que expulsaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de ellos, de los demonios. Entonces,
aquí es donde no podemos menospreciar la disciplina del Señor. No la menospreciamos. Dios nos está entrenando, nos está tutoreando y nos madura. Tanto a los más jóvenes los madura con las pruebas que ellos viven, ¿cierto? Porque no podemos tampoco los adultos menospreciar las pruebas de los más jóvenes como tontería. No, y cuando usted estaba joven y vivía entusado, ¿no era prueba? ¿Por qué hoy quiere menospreciar al joven porque tiene la prueba como joven? Porque de pronto su prueba es que le hacen bullying en el colegio, le dicen gordo, flaco, barroso, no sé. Estas son pruebas para un joven. Pero si no, de eso no saldrían enfermedades mentales actualmente, depresiones y esas cosas. Y el diablo que trabaja tanto, enseñándoles por internet a los jóvenes a cortarse, a golpearse, a hacer una serie de rituales extrañísimos, hermano. La cantidad de drogas extrañas que hay hoy día. Entonces no menospreciemos la disciplina del Señor, y los adultos no menosprecien la disciplina de los hijos. Y ustedes, muchachos, tampoco menosprecien la disciplina que sus padres viven. Ay, pero es que mi mamá a toda hora pelea con mi papá, pero es que usted, papá, a toda hora. No lo menosprecie. Entienda que somos mundos diferentes por cuestiones de edad, y tenemos es que orar los unos por los otros, apoyarnos en la fe de Cristo, ¿cierto? Los jóvenes a los adultos y los adultos a los más jóvenes, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Porque es que mire, lo primero, exhortación, ¿ven? Luego viene disciplina. Exhortación, me enseñaron, me entrenaron, ¿sí? Como en el ejército. No es fácil, ¿cierto? Como en un equipo de fútbol, no es fácil. ¿Quiere? Todos los días tiene que hacer un entrenamiento fuerte. Un soldado, era el ejemplo que daba Pablo. El entrenamiento era fuerte, ¿cierto? Físicamente, para que estuviera bien físicamente cuando tuviera que enfrentar las guerras, las persecuciones. Luego tenía que entrenar con sus armas, y nosotros también tenemos armas, solo que las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino son espirituales. Porque no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Entonces también Dios nos entrena. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces no podemos menospreciar ese entrenamiento, pero tampoco la disciplina, porque disciplina, ¿para quién es? Para el que lo está haciendo mal, ¿cierto? Tomaba el ejemplo del ejército. El soldado que lo está haciendo mal, no sé, 20 de pecho, 50 de pecho, rápido, pero ¿cuántas está haciendo? Voy en -10. ¿Ven? Para un cristiano es lo mismo. ¿Estás orando? ¿Te cuesta mucho arrodillarte de vez en cuando? No, pero si quieres el milagro, si quieres el cambio, ¿sí? ¿Te congregas fielmente? Mire, un sábado yo le digo a mi familia, ya saben, procuro no hacer diligencias un sábado, pero los sábados que tengo que hacer diligencias, ya en la tardecita para entrar a la noche, ya saben que reposo, que estamos en las alabanzas, estoy trabajando con mi esposa en redes sociales, estamos tratando de organizar lo que tiene que ver con la temática de la iglesia. Y el domingo en la mañana no se puede hablar de otro tema, es norma mía, como cabeza de mi hogar. En mi casa no se puede hablar de otro tema, que el agua, que la luz, que el vecino, que el perro, el mío. Aquí nos levantamos adorando a Dios. Lo primero que hago es levantarme, poner las alabanzas, vamos haciendo los preparativos, que el desayuno, que no sé qué, estamos cantando, adorando, orando, y me ha tocado exhortar a muchas personas que llegan por la mañana a mi casa, o aún mis propios hijos que de pronto se acordaron por allá de otra cosa, y no, mamá, ¿y yo qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hablado? Y no crean, eso es tan bonito que el diablo siempre trata de dañarlo. Porque es algo tan sencillo, desde el sábado, ¿cierto? Entonces uno el sábado, imagínese, desgastado hasta las 11, 12, haciendo una visita. Los que les gusta hacer la visita todavía luchan contra su manera antigua de vivir, y sus visitas son con tragos de por medio y tal, y llegan en guayabaos a la iglesia, y con ese guayabo no entienden ni lo que Dios les está hablando, solo piensan en agua, en hielo, en paleta.
¿cierto? ¿Sí? Cosas de esas, hermano. O los que se trasnochan en internet y Dele hablando con el uno y Dele hablando con el otro, porque el mundo está en pos de ¿qué? Dice, ay, es sábado y el cuerpo lo sabe y mañana es domingo, no trabajamos y todo el mundo ahí, Dele. ¿Y cómo estás tú? 12, 1, muchachos. Por eso es que llegan aquí a culto. Pero eso sí, ponemos una linda alabanza. Pero luego si queremos el milagro de Dios. ¿Ven? Esto se trata, eso es disciplina. Entonces, como Dios ya nos ha enseñado, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, y todo lo que estoy diciendo lo dice la palabra de Dios. Dice que adoremos con manos levantadas, dice la Biblia. Con santidad. Ahora, la iglesia es para los pecadores. Yo no estoy diciendo que no podamos venir porque nos pasan esas cosas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que luchar para que esas cosas no nos pasen. Debemos ir mejorando para que nuestra calidad de vida espiritual mejore y Dios tenga garantías para decir, bueno, puedo porque es una persona espiritual. Porque crean lo que Dios no va a levantar a un carnal, lo va a levantar pero al látigo. Ahí dice, mire. Ustedes dirán que el pastor tan exagerado, pero dice. Y por eso es que no podemos menospreciar esa disciplina. Entonces en la disciplina, Dios que nos está diciendo es, ya los entrené, ya les estoy hablando por la palabra, no lo hagan, eso es disciplina, lo están haciendo mal, no lo hagan así, háganlo así. Fue disciplina con Caín, pero mire Caín cómo resolvió, pero miren Abel cómo resolvió. Entonces nosotros tenemos que decidir cómo vamos a resolver, porque luego por eso dice el Señor, no desmayes cuando eres reprendido. Ni siquiera en la reprensión. Entonces no falta el terco que sigue peleando, ¿cierto? O como hemos dicho siempre, ¿no? El marido que le pega a la mujer y le lleva flores, la convence. Vuelve y le pega y le lleva mariachis. Vuelve y le pega y dice que le va a bajar la luna, ¿cierto? El Señor nos llama a que no desmayemos cuando somos reprendidos. ¿Qué es no desmayar cuando somos reprendidos? Que no caigamos en nuestro ánimo como Caín. ¿Recuerdan? ¿Qué le pasó a Caín? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué cayó tu semblante? ¿Por qué hablarles de Dios a muchos ya? A toda hora hablan de Dios, pero ¿por qué a toda hora tienen que hablar de Dios? ¿Por qué? O sea, por favor, estamos en este mundo. No, la Biblia dice que somos del mundo. Estamos en el mundo, perdón, pero no somos del mundo. Entonces, ¿cómo quieren que no hablemos de Dios? Los hijos de Dios, ¿de qué hablamos? Pues de Dios, en todo lo amoldamos a Dios, ¿cierto? Por eso mi discusión, y miren que yo entro entre el fanatismo. En estos días Juan Camilo Tovar habló de la música, ¿cierto? Y dijo, ¿un cristiano puede escuchar música secular? Respondió esa pregunta y dijo, sí, por los términos, lo que hemos hablado cuando estudiamos. ¡Oh! Blasfemo. Se le vinieron encima al pobre Juan Camilo Tovar, ¿cierto? ¿Por qué se le tienen que venir encima? Dice la Biblia que aún, 1 Corintios 2, dice que el carnal que hace, amolda todas las cosas a lo carnal. Aún la Biblia. ¿Y si no, cómo hace el brujo? ¿Y si no, las falsas doctrinas no tienen Biblia? Pero todas las viven amoldando a su carne, a lo que ellos creyeron. Miren Elena G. de White y sus dietas. Y esa cantidad de profecías locas. O Joseph Smith con su grandísima y hollywoodesca historia con el ángel Mormoni, y cómo escribió la Biblia, y cómo la tradujo, y cómo escribió el libro del Mormón. Por favor, hermano. Y políganos y de todos estos pendejos. Y todo mundo vive feliz con eso. Pero el espiritual amolda todas las cosas a lo espiritual. Si tú eres espiritual, tú sabes que muchas de las canciones seculares no se pueden oír, o sea, es que son alabanzas a Satanás, a la carne. No volvamos todo diabólico, pero son alabanzas a la carne. Muchas canciones seculares son alabanza a la carne. Ay, pero bueno, estamos por YouTube, pero yo ya dije que no iba a seguirme retrayendo en cosas. Y si me quieren seguir bajando los videos, que lo hagan. ¿Cuántas canciones cristianas son carnales? ¿Cuántas artistas cristianos hicieron canciones cristianas
detrás de un Grammy, hablando teologías bíblicas incorrectas, hablando herejías en una canción. Entonces viene a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amoldar lo espiritual. Si somos espirituales, vamos y somos bíblicos y sabemos que la fe viene por el oír, vamos a entender y a descubrir y a conocer cuáles son las acciones que hablan de la gloria de Dios, de la palabra de Dios, con una escatología, con una teología, con una doctrina bíblica correcta. Y así también esa música secular, pues vamos a saber cuáles son de esas canciones que no le están hablando al adulterio, a las drogas, al alcohol, al odio, a la ira, al resentimiento y a todo eso. Y entonces tú vas a decir, wow, esta canción es bonita, es de amor entre los esposos, las hay canciones bonitas, hay canciones bonitas que hablan de una cultura, de un país. Hay canciones bonitas que hablan de lo que es el ser humano, ¿sí? Y aún muchos se ríen y me toman a mal cuando yo digo, aún muchos de esos profetas cantaron a Dios, de esos falsos profetas. ¿Ustedes han leído la carta a Tito? La carta a Tito dice, aún su propio profeta dijo verdad de quiénes son ellos. Por eso cuando ustedes, muchos no van a querer venir a la iglesia, muchos no van a querer oír el evangelio, y cuando escuchan un cantante secular cantando que poderoso es Dios, o que grande es el Señor, o que Dios no sé cómo, o que, ¿cierto? O que amé como ama un hijo de Dios. Hay muchas canciones seculares que dicen esas frases. Y como no van a ir a escuchar un predicador, no van a ser religiosos, pues Dios es tan bueno que a través de esos falsos profetas musicales les habló de que existe Dios. Porque alguno por medio de eso, hay testimonios que alguien dice, no, yo un día escuché a Juan Luis Guerra, Las Avispas, y me preguntó, me dijo, tremendo compositor Juan Luis Guerra, ¿no? Y le dije, sí, tan tremendo que está escrito en la Biblia, venga, se lo leo. Ese hombre abrió los ojos y me dijo, yo pensé que se lo había inventado él. Y le dije, no, él le puso música, pero mire, aquí está en la Biblia. Y desde ese día, esa persona, sin que yo lo supiera, hace poco me enteré, eso fue hace años, se congrega con su esposa y sus hijos. Y me contó que eso lo dejó tan sorprendido que él entendió que Dios lo estaba llamando y que por eso había compartido en una vivienda en donde yo viví, compartió con nosotros, y él dice que se sentía muy atraído de oír cuando orábamos, de oír nuestra música, y que luego cuando entendió lo que le expliqué y se lo leí, él entendió que tenía que seguir a Cristo. Está en otro país y allá está siguiendo a Cristo, se comunica mucho con nosotros, le ayudamos mucho, pero mire lo que puede hacer Dios. Entonces estoy hablando de que si nosotros amoldamos las cosas espiritualmente, como dice la palabra, no vamos a desmayar si somos reprendidos, porque si somos reprendidos por esas canciones jóvenes, qué pena, pero el Bad Bunny, por favor, o sea, es que hay cosas que las degradan a ustedes mismas, chicas. Y usted, chico, que escucha esa porquería, usted varón, joven, es que no tiene mamá. Como decía otro cantante por ahí, es que sus esposas, mamás, no son mujeres. Por favor, nosotros mismos tenemos que hacer la diferencia. Más de lo mismo. ¿Usted por qué se tiene que parecer a los demás? Usted es real sacerdocio. Usted es hijo de Dios. Haga la diferencia. Y no le crea el bullying, no le importa el bullying. Los que hacen bullying son más inseguros que usted. Por eso le tienen que hacer el bullying a usted, porque le tienen envidia, porque le tienen, miran lo espiritual que hay en usted. Ellos no lo saben, pero ellos lo ven. Son como el perro, olfatean el miedo
de las personas. Entonces, nosotros no podemos entrar en eso, porque dice el versículo 6 que habíamos leído: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ven que sí? Entonces, bueno, no quiso la disciplina, o sea, no quiso la corrección que está haciendo mal Caín. Mira, Caín, así no es como yo te digo, no es a tu manera, es a la mía, entiéndelo, hablándonos por su palabra, ¿cierto? Pero ¿qué sucede después? Eso ya fue disciplina. Dice: no desmayes si eres reprendido. Entonces el Señor tiene que reprenderte. De pronto te reprende duramente con una acción de vida, con una situación de salud, economía, lo que sea. No desmayes. No digas Dios es malo. Muchos dicen: es que desde que empecé a ir a la iglesia me empezó a ir mal. No, lo que pasó fue que siempre estuviste mal. Lo que pasa es que nunca te dabas cuenta, porque eras ciego. Y porque todos los que estaban a tu lado estaban dominados por Satanás, y Satanás necesitaba tenerte enredado. Cuando empiezas a venir a la iglesia, no es que te empezó a ir mal, es que empezaste a abrir los ojos de lo que estaba pasando, y empezó a verse toda la suciedad escondida que estaba. Como esos chicos que en vez de llevar y lavar la ropa interior, van y la guardan allá en el cajón con la ropa limpia, ¿cierto? Como las señoras que barren rápidamente para debajo del sofá, ¿sí? Tarde o temprano eso va a salir a la luz, hermano, segurísimo. Y no es que empezaste a venir a la iglesia y tú empezó a ir mal. No, es que Dios empezó a sacar a la luz todo lo que estaba mal. Es que Dios empezó a abrir tus ojos y tú empezaste a ver la diferencia entre el bien y el mal. Y resulta que hay más mal que bien. Entonces no podemos desmayar en esa reprensión, porque el Señor lo hace porque nos ama, porque nos quiere liberar. Por eso, si conocemos la verdad nos hace libres. Y es lo que empieza a pasar. Por eso el Señor, como nos ama, nos disciplina, y si es necesario nos tiene que azotar. ¿Por qué? Porque como que no entendemos. Entonces, como que cuando no hay entendimiento tiene que haber azote. Por eso lamentablemente los gobiernos de hoy día, imagínense hasta dónde están llegando. Por educación, o más bien por código, por mandato, van a dar educación de género, ideología de género, ideología social, por mandato. Y si nuestros hijos no están preparados, porque nuestros hijos son muy inteligentes, lo sabemos, ¿cierto? Pero nosotros también tuvimos 20 años y un corazoncito de esos. Y uno a esa edad se cree que todo lo sabe, que todo lo puede, que se come el mundo, que sí, papá, esto no es así, y lo convencen. No, mire, estos chicos tienen 20, 25, hasta 30 algunos ya que se salieron de ser chicos, y todavía se los llevan con un merengue, como dice el dicho. Merengue, hermanos de internet, es un dulcecito así bien rico, un postre que cualquier niño corre por él, y con eso decimos acá en Colombia, se dejan engañar. Muchos todavía se dejan engañar con eso, esas filosofías huecas que están enseñando hoy día. Y el respeto de no sé quién, de si se más, claro, está bien, el respeto está bien. Dios es el primero que nos enseña a respetar, porque no nos enseña el respeto como hipocresía. Buenos días. Bueno, no, el Señor nos enseña a amar al prójimo, y ese es un respeto amoroso, ¿cierto? Un respeto en donde yo saludo deseándole de verdad un buen día a alguien. Entonces, en ese orden de ideas, Dios tiene que venir y azotarnos. Dice el versículo 7: porque si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Claro, si soportamos esta disciplina, somos hijos, porque siempre un padre disciplina a un hijo. ¿O cuál es la tarea de un padre? Educar, disciplinar, aconsejar, y todo eso tiene que ver con exhortación y con todas estas cosas. Y siempre es la tarea de un padre. Y si no, es como hemos dicho siempre, muchachos, jóvenes que están aquí, jovencitas, ¿y por qué no nacieron de un árbol?
¿Por qué no nacieron en el patio de la tierra de una casa? En un jardín allá. Porque ¿para qué papás entonces? ¿Para qué mamás? Ahora, si contamos con tan mala suerte que nuestro padre o nuestra madre no son quienes nos educan y quienes nos ayudan, pues la palabra de Dios nos enseña que para eso está Él, Dios, su palabra, personas que Dios pondrá en nuestro camino. Porque pues papá y mamá no quisieron. Ezequiel 18 dice que si papá y mamá no quisieron, el hijo no está obligado a condenarse con ellos, pero debe creerle a Dios y Dios le dará quien le aconseje. Y principalmente el consejo es leer la Biblia y orar. Dios se manifestará a través del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al que no es disciplinado es, como estamos diciendo, bastardo, ¿cierto? O un papá que todo le parece bien. Trajo hijos al mundo ahí como números. Punto. Pero no podemos, si estamos hablando de lo espiritual, la fe es por el oír la palabra de Dios y necesitamos la exhortación que se nos tiene como a hijos en el Señor. Amén. Entonces vamos a ir a Hebreos 11 nuevamente. Hebreos 11. Y pudimos darle algo más profundo a que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá está en la versión Reina Valera, que era la que les hablaba hace un momento, ¿cierto? Y ahí ya dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Habíamos leído esta otra versión, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Esta versión es la traducción viviente y nosotros necesitamos entender eso. El versículo 7, como hemos venido estudiando Hebreos, y cada vez que llegamos a un personaje nos remitimos. Acá estábamos hablando no de un personaje sino de la fe, y era necesario volver a recordar que viene por el oír, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que si nos acercamos a Dios debemos creer que Él está, debemos creer que Él existe, que su palabra es verdad, que todo lo que estamos hablando es un acercamiento que Dios nos está dando para ello, ¿cierto? Y el versículo 7 nos dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Ahí lo tienen en la pantalla. Y aquí volvemos a otro personaje que todos conocemos como cristianos, ¿sí o no? Noé. ¿Qué nos enseña Noé? Nos enseña Dios a través de la vida de este personaje fe, y dice que por la fe fue advertido de cosas que no se habían visto en el mundo. ¿Qué cosas serían esas? No se habían visto cosas, ¿cierto? Porque Dios es así de grandioso y de hermoso. Dios sí puede mostrarnos cosas que todavía no hemos vivido en nuestra vida. Y como dice la segunda de Pedro capítulo 1, no es profecía para que nos la adivinen, sino que Dios nos muestra cosas que provendrán de Él, porque esto fue un suceso natural que iba a provenir de parte de Dios, pero lo terrible es que era juicio. ¿Ven? El que cree, sin fe es imposible agradar a Dios, pero debemos creer en Él y debemos creer que Él existe y que Él
nos va a remunerar a los que le creemos. Así que hablábamos al principio de que no podemos ser conspiracionalistas con el tema del fin del mundo, pero tampoco podemos ser el otro extremo. Tampoco podemos olvidar que muchos de los sucesos que están marcando el mundo es a causa de la profecía bíblica y a causa del pecado, y que todo lo que está sucediendo por los gobiernos, las leyes, las guerras, está anunciado en la palabra de Dios. Habrá guerras y rumores de guerras, habrá inmoralidades sexuales. Recuerde que cuando Dios se atrevió a destruir el mundo, y nos lo enseña en Génesis 6 a través del diluvio, es repercutido, por ejemplo, en Romanos 1 por el apóstol Pablo, y nos enseña que una de las primeras cosas que pasó es que los niños son maltratados, abusados y mal instruidos. Eso es un abuso y una degradación contra las futuras generaciones. Y cuando eso pasa, es lo que el Señor está diciendo en Mateo 24, como en los días de Noé, ¿cierto? Cuando la inmoralidad se presenta y se manifiesta de una manera natural, como hoy día llamamos el normalismo de todas las cosas, entonces es normal el aborto, es normal el homosexualismo, es normal el lesbianismo, y así pasó con Sodoma y Gomorra también, y fueron destruidos. Así pasó con el mundo antiguo que narra Génesis 6, y fueron destruidos. Y la escatología del evangelio, no solo de Apocalipsis, sino del evangelio desde Mateo hasta Apocalipsis, nos está hablando de que en esas condiciones estaría el mundo. Porque el Señor dijo, como en los tiempos de Noé, así mismo. Entonces no podemos tampoco olvidarnos y decir solo dediquémonos a la filosofía y a la escatología y al estudio bíblico, porque resulta que el estudio bíblico nos está hablando de todas estas cosas. No podemos ser conspiracionalistas y tratar de adivinar lo que va a suceder. Dios ya lo estipuló, y es lo que estamos hablando. Se lo reveló a Noé y le dijo, mira, Noé, a nosotros los cristianos nos lo ha revelado por la palabra, porque ya no hay nueva profecía. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, segunda de Pedro 1. ¿Sí? Y nosotros, dice que la palabra profética no es de interpretación privada. Esto no es, en ese momento sí, porque Dios estaba construyendo lo que sería la raza humana y el desarrollo del juicio y también de la redención. Pero en este momento ya todo está escrito. Por eso ya todo consumado, dijo Jesús en la cruz, consumado es, consumado fue. Dice el Apocalipsis, nadie debe añadir, nadie debe quitar, porque ya todo ha sido dado y estipulado por Dios. Vamos a leer entonces Génesis 5 del 28 al 32. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Importante leer la genealogía de Noé, porque estamos viendo que se vuelve a retomar esta historia después de 1559 años, que usted puede sacar paso a paso. Recuerden que 235 años duró el hombre sin ¿qué? Sin invocar a Dios. Mire el oscurantismo de la problemática de la caída de Adán y Eva, de la muerte de Abel y de
el destierro y muerte espiritual de Caín, lo que sucedió, empezó a pasar un tiempo, luego Dios le da un hijo a Adán nuevamente y a Eva, que se llamó Set. Y de él ya miramos sus generaciones, ¿cierto? Que llegamos hasta Enoc, que fue el último hombre que analizamos. Enoc, que partió con Dios y caminó con Dios. Y ahora vemos a otro, a Noé. Invocaban los hombres a Dios, y Lamec, teniendo estos años, entonces engendra a Noé, ¿cierto? Y Noé luego le he revelado, como acabamos de leer en Hebreos, le he revelado algo que no sucedía, pero iba a suceder sobre la tierra. Es importante entender que tuvo 3 hijos varones, ¿vieron, no? Set, Jafet y Cam. Estos hijos iban a tener luego una historia muy tremenda que también nos enseña, y vamos a irlo mirando poco a poco. ¿Por qué le pondría Noé? Acabamos de leer que Noé significaba ¿qué? Alivio. Noé iba a traer alivio. ¿Alivio a quién? ¿A todos? No, lo mismo que Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? ¿Noé iba a traer alivio a todos los humanos? No, a los que le creyeran a Dios. Y recuerden que ese fue el peor problema, que Noé duró pregonando 120 años y se burlaban de él y le decían loco, hablando que iba a llover, y la gente decía, bueno, pero ¿qué es llover? Ni siquiera lo podían entender. Además que no solamente llovió, sino que Noé predicó un diluvio, que no son dos cosas distintas. Porque una cosa es llover solamente, y pudo llover por muchos años, y pudo llover por mucho tiempo, pero para que se inundara la tierra hubo un diluvio, ¿cierto? Como decían las viejitas, yo siempre mis viejitas, llovió de para arriba, porque la Biblia enseña que se abrieron las bóvedas y salió agua en las profundidades de la tierra. Todo el agua de la expansión que había sido colocada sobre la atmósfera en el inicio de la creación cayó, porque una parte cayó llovida y otra parte, las bóvedas al abrirse se inundaron la tierra. Al abrirse en esas bóvedas destruyeron, rompieron, porque fue con gran presión, y esto fue lo que generó el cataclismo, que además del diluvio hubo cataclismo, y eso generó la destrucción del mundo y posteriormente la conformación de la Pangea mundial, que hoy día conocemos como continentes. Entonces, imagínense todo lo que Dios le está mostrando a Noé, todo lo que va a pasar, y Noé solamente le está creyendo, ¿cierto? Pero no era un alivio para quienes, para los que le creían en Dios. Noé es tipo y sombra del predicador, Noé es tipo y sombra del que habló, y el arca es tipo y sombra de Jesús. Es quien salva, y salva porque Noé predicó que para salvación había que entrar al arca. Entonces, para salvación hay que estar en Jesús, como dice Romanos 8, no hay condenación para el que está en Jesús, pero el que está en Jesús anda conforme a las obras del Espíritu, y nunca conforme a las obras de la carne. Aunque, como San Juan repitió, el que diga que no peca se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Pero el decir que pecamos no es andar conforme a la carne, es decir que somos débiles, es decir que cada vez nos manifiesta Dios que le necesitamos, que necesitamos combatir contra nuestra carne de pecado, porque nuestra carne de pecado tiene las obras que nos muestra Gálatas 5, adulterios, fornicaciones, guerras, envidias, odios, y eso genera que nosotros tengamos que ir a Dios. Por eso, teniéndolo claro, Dios pensó en darle este nombre a Lamec para que le colocara a Noé, ¿cierto? Por su relación, porque la relación de Dios con un creyente es para aliviarlo de su pecado, para aliviarlo de su angustia, para aliviarlo de lo difícil
que es vivir en este mundo como hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es perseguido, porque Jesús dijo: me persiguieron a mí siendo el dueño de la casa, ¿cuánto más será con vosotros? Si lo hicieron conmigo, si me dijeron Belcebú, si me atacaron y me mataron, ¿cuánto será con vosotros? Por eso no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. No temáis a las enfermedades, no temáis a lo que toda la humanidad ha inventado por el orden mundial para atacarnos. La transgresión o modificación de los alimentos que dañan tanto a la raza humana. Y luego medicinas, porque nos enferman y nos dan las medicinas para que haya un negocio redondo. Con esto no estoy diciendo que no se deben tomar las medicinas. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, como dijo un hombre: ustedes cristianos en redes sociales, ¿a qué van al médico? ¿No que tienen mucha fe? Pues tengan fe. La pregunta que habría que hacerle a ese hombre, solo la primera pregunta es: ¿usted es vacunado o no es vacunado? No del COVID, ¿no? Sino vacunas infantiles. Porque si dice que no está vacunado, es prácticamente imposible que estuviera vivo. Porque ¿qué mata? ¿Qué mataba en el tiempo antiguo? Sarampión, rubeola, varicela. Solo esos virus contagiosos, además de la fiebre amarilla y todas estas cosas que vinieron después, estaría muerto. ¿Ven? Entonces, desafortunadamente, Dios ha permitido todo esto porque aún usa al destructor para destruir, aún usa al destructor para que en esa destrucción muchos morirán en su negocio. Alimentos modificados que hacen daño y luego medicamentos que curan el daño, pero con efectos secundarios. Y hoy día está muy de moda la homeopatía y la medicina alternativa. Es muy buena, yo me ayudo con eso. Pero les voy a decir una cosa: también tiene efectos secundarios. Y si no, porque hay alimentos que nos caen mal. ¿Son naturales? No, por los químicos. No, señor. Hay aromáticas, hay cosas naturales que el hombre no puede tolerar por su genética. Le va a caer mal, ¿cierto? Porque hay personas que coma fruticas y verduras. Un diabético no debe comer frutas, tiene fructuosa y la fructuosa potencia la glucosa, ¿cierto? Hay personas que tienen problemas de colon, solo haga una dieta de proteína y verduras. Resulta que un enfermo del colon, por ejemplo, comiendo cosas como coliflor, le va a hacer un daño terrible. Entonces no es así. No enfrasquemos las cosas en que polos, estos sí y estos no. Es simplemente el desarrollo de la humanidad que Dios ha permitido, y por eso nos da el Espíritu Santo y por eso nos da su palabra, para que nosotros con el Espíritu Santo que discierne todas las cosas y su palabra que nos enseña y nos hace sabios y entendidos, podamos ir determinando qué debemos decir sí y a qué debemos decir no. Así de sencillo. Entonces, en Jeremías 23:21, ¿cierto?, nos habla del secreto de la intimidad que uno debe tener con Dios. Y vamos a leer esto como conclusión el día de hoy, para que dentro de 8 días ya entremos directamente en la historia de Noé. Vamos a analizar la vida de Noé, ¿cierto?, desde el tema histórico gramatical, y lo vamos a aplicar a nuestra vida creyente. Jeremías 23. Jeremías 23, en el versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver
de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? No, lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Amén. Ahí pueden ustedes leer el contexto. Todo Jeremías 23 nos está hablando de los falsos profetas. ¿Noé sería un falso profeta? Que a nosotros nos parezca difícil de creer, porque no lo he visto, porque no lo he vivido, lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque recuerden que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, pero estamos mirando a Noé como profeta, que en ese momento la palabra era verbal, que no pudiéramos entender todo lo que iba a pasar con el arca, que iba a ser real, o los humanos de esa época no pudieron entender. No quiere decir que no iba a pasar, y que Noé no era un verdadero profeta. Por eso hoy día, cuando hablamos muchas cosas y tratamos de ser muy bíblicos en lo que predicamos desde esta iglesia, desde este altar, ¿a qué nos lleva? A que muchos digan: no, eso ya es fanatismo, eso ya es religiosidad. A toda hora hablan de Dios, ahora no salen de Dios. Si es que Dios no es el único tema, pues así está el mundo, así están los hombres, porque Dios sí es el único tema. Lo llena todo, es todopoderoso, es autosuficiente, ¿cierto? Está en todo lugar, es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede. Y nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que ir primero, antes de lo que dice el filósofo, de lo que dice Google, de lo que dice el creer humanístico. Debemos ir primero a la Biblia, para que nosotros espiritualmente amoldemos todas esas cosas, porque fue Dios el que creó el ser humano y el que dio la capacidad de que el ser humano se reprodujera, amoldarlo a las cosas de Dios o espirituales. Porque si hacemos al revés, somos carnales. Si queremos amoldar la Biblia a este mundo, o que el mundo se nos vuelva una realidad en la iglesia, pues ahí sí estamos mal, porque nos va a llevar de una manera a eso. Por eso decíamos que con este versículo concluíamos, pero este versículo tiene un paralelismo con segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Muchas veces lo vivo remarcando, pero hoy es importante que lo leamos para terminar. Dice segunda de Pedro en el versículo 16 lo siguiente. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Recuerden que cuando nosotros hablamos de que somos solo escritura y que predicamos histórico gramaticalmente la escritura, obviamente también apelamos a la parte histórica de la iglesia, es para entender lo que Dios ha hecho con la iglesia, ¿cierto? Y hablamos de que Jesús le entregó su enseñanza a los apóstoles, y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el Evangelio, ¿cierto? Además de eso, la doctrina de la iglesia es apostólica y profética, como dice Efesios 2, o sea, profética por la profecía de los antiguos, pero los antiguos, acabamos de leer en Mateo 23, ¿de qué hablaban? De la intimidad de Dios. Y el reclamo que Dios da a través del profeta Jeremías en el capítulo 23 que leímos, es que si hubieran estado en su secreto, ¿qué habían hablado? El que está en el secreto de Dios, ¿qué habla? Ahí lo dijo Jeremías. Dijo: habla la palabra de Dios, habla lo que Dios dijo.
Lo que pasa es que hoy se han ido por el lado corto y dicen que esos profetas todavía les habla Dios. Si Dios todavía le habla a un profeta para que le hable a la iglesia, ¿en qué quedó la Biblia? ¿En qué quedó lo que vamos a terminar de leer? Sigamos leyendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro, apóstol presencial en este suceso, en cuando en el bautismo del Señor Jesús, estando presente Juan el Bautista como testigo, una multitud y los demás apóstoles, el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Nos testifica el apóstol que nos escribe esta carta, ¿cierto? En donde también en la Biblia, nunca la Biblia testifica que Pedro haya sido el primer papa, por ejemplo, como asegura el catecismo católico. Eso no lo asegura. Lo que asegura la Biblia es que Pedro fue apóstol, y Pedro asegura por el Espíritu Santo, que es el que da testimonio a nuestro espíritu de si esto es verdad o no. Por eso le creemos o no le creemos a Dios, es nuestra decisión, ¿sí? Es creer en que lo que está escrito es verdad. El que se acerca a Cristo crea que Él está, crea que Él es verdadero, y Él nos hará galardonadores, nos hará entender, no solamente conocer, sino también entender. Sigue diciendo: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Lo afirma Pedro. Acá es importante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la idea de la iglesia quedó construida. Jeremías 23 dijo: el que estuvo en la presencia de Dios habló la palabra de Dios y no sus sueños. Si ustedes siguen leyendo ahí, siguen leyendo, van a leer que Jeremías, Dios a través de Jeremías exhorta y dice: y no hablaron sus sueños ni sus visiones, sino la palabra de Dios. Por eso cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, en la revelación que vino el Espíritu Santo y que los jóvenes tendrán sueños y los ancianos visiones, se refiere a eso, como las lenguas. Así como el problema de las lenguas fue en la torre de Babel para que todos fueran confundidos y el Padre no se pudiera entender por el Hijo, por juicio y castigo, y hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, en el Pentecostés el Espíritu Santo logró que los que hablaban un idioma pudieran glorificar a Dios. No era que se entendieran en un idioma. Entonces el hermano X, el que estaba ahí, hablaba ruso y yo español. Entonces ya él habló español y me dijo: ay, ¿tú qué? ¿Cómo te llamas? Como en WhatsApp, ¿no? Hola, ¿qué haces? ¿Cierto? A mí me escriben y me escriben a preguntarme cosas de mí. Le digo: discúlpeme, yo no, ¿usted es periodista? ¿Me va a hacer una entrevista? Porque si usted me escribe por este chat, yo estoy es para responderle inquietudes bíblicas o para peticiones de oración. Dígame. Sí, porque es que ya le van escribiendo a uno y es con otras intenciones. Pero la intención bíblica era ¿cuál? Que glorificaran a Dios en el mismo idioma y entendieran la gloria de Dios. Y todos, aunque no hablaban el mismo idioma, se volvieron a entender. ¿En cuál idioma? En el angelical. ¿Cuál es el idioma angelical? El que glorifica a Dios. La palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo. El idioma angelical no es un idioma que nadie entienda. El idioma angelical no es una jerga. No, el idioma angelical es la palabra de Dios, porque angelical en griego es de spirit, y spirit es espíritu.
espiritual. Entonces el idioma espiritual es el que alaba a Dios, el que glorifica a Dios, y más en ese momento porque estaban glorificando a Dios, porque había enviado a Jesucristo, y Jesucristo, el que había acabado de morir en la cruz, era el Redentor. Y luego Pedro, con una gran predicación del Evangelio, terminó dándolo. Y acabamos de leer, la palabra de Dios no es de interpretación privada, y la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces vamos a hablar espiritualmente, lenguas espirituales, hablemos las lenguas de la palabra de Dios, lenguas, testimonios, ¿cierto? Porque ¿en qué idioma hablaron los ángeles? Que me expliquen eso. ¿En qué idioma hablaba Adán y Eva? ¿Cómo se comunicó Dios con Adán y Eva? ¿En qué idioma? Entonces ahora el idioma, el de la jerga, el de rabaquita, rabasaya, alza, la baranda y todas esas cosas, ¿es el espiritual? ¿Algo que nadie entiende? No, pero tiene que haber traductor para que entiendan. O sea, ¿Dios se va a poner con todo eso? Cuando la palabra de Dios ya está explícitamente traducida en idiomas, y el juicio de Babel no fue lenguas extrañas, sino fueron idiomas estipulados. Entonces tiene que haber un idioma diferente, un idioma que nadie entiende, un idioma aprendido que enseñan en instituto bíblico de iglesias, que no es tan bíblico. No, Jeremías dijo: el que estuvo en la presencia de Dios habla la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Que los hombres se arrepientan y se humillen ante su potestad, ante su poder, para Él redimirlos de su pecado, en donde nunca los quiso tener, y llevarlos. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos ha venido hasta ustedes. Pero luego Jesús dijo que tomó cautiva la cautividad y la llevó a los cielos. Es para llevarnos a su presencia, para levantarnos en su entendimiento por su palabra profética más segura, a la cual dice esta palabra: debemos estar muy atentos, como una antorcha en la oscuridad. No importa, atentos, porque aclarecerá y el lucero de la mañana resplandecerá en nuestro corazón. Eso quiere decir que no solo conoceremos a Dios, sino que lo entenderemos. Y cuando entendamos a Dios, no importa lo que esté pasando, seremos firmes y fuertes por la fe. Porque por la fe no nos puede destruir una enfermedad, no importa. Te puede pasar a ti, le puede pasar a un hermano en China, puede pasar a un hermano en el África, no importa, hermano, no importa. ¿Saben por qué digo eso? Porque la Biblia dice que hay hermanos en muchos lugares del mundo padeciendo cosas peores o más difíciles de las que tú y yo vivimos. Así que tranquilos, cuando tenemos el Espíritu Santo, claro, la carne se debilita, se siente enferma, se siente atribulada, pero el Señor dice que llevamos las llagas de Cristo en nuestro ser, en nuestro diario vivir. Así que tranquilos, eso no es ley ni es norma. Si tu problema es económico, tranquilo. Hubo mendigos como Lázaro, el de la parábola de Lucas 16, que llegaron al reino de los cielos. Se murió con el rico el mismo día, y el rico fue a parar allá al infierno, a las puertas del infierno, a la espera del infierno, porque todavía no está ahí, y él a las puertas del cielo con el padre Abraham, y fue feliz. ¿Y saben qué decía el rico? Por favor, padre Abraham, permita que vayan a la casa de mi padre y le prediquen a mis hermanos, porque se van a perder, que esto sí es real. Y Abraham le dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan, o sea, oigan la Biblia, oigan a los predicadores bíblicos, oigan a los apóstoles, para que eso no les pase. Porque le contesta Abraham: así se levantará uno de los muertos, la euforia será momentánea, porque no creerán en el verdadero Dios. Estamos hablando del verdadero Jesús. Por eso es que todas esas historias es para volver famosos a las personas, para manipularlas y para que sigan como hemos venido predicando, con una doble actitud, con una doble personalidad, fingiendo y no siendo verdaderos cristianos. Nosotros estamos llamados a creer a la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, a resistir la disciplina,
no decaer nuestro semblante, porque el Señor nos reprende, y a decir amén, gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Lo alabaremos hoy si tenemos salud, pero si mañana no tenemos salud, o si hoy no la tenemos, tenemos que decir gloria sea al Señor. Él seguirá siendo Dios y nos está llamando a la vida eterna. Claro que tenemos todo el derecho de pedirle sánanos, y si en la economía tenemos todo el derecho de pedirle prospéranos. Y si es el problema familiar, tenemos todo el derecho de decirle ayúdanos. Pero recuerden, si Dios quiere. Eso dice el libro de Santiago. ¿Haremos? ¿Iremos? ¿Ganaremos? ¿Cambiaremos? Si Dios quiere. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El trabajo está en nosotros, en nuestros corazones, porque nuestros corazones aprendan a ser fuertes, a ser firmes, y que nunca la prueba nos lleve a blasfemar, a renegar o a entristecernos, porque Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina porque lo ama. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú nos has bendecido, porque tú nos has dado esta mañana en esa misericordia salud, vestido, alimento, nos has permitido congregarnos, nos has permitido este lugar. Yo principal y personalmente, Señor, te doy gracias, porque no merezco nada, Señor, porque no merezco, Señor, esta oportunidad, ser tu predicador, no merezco, Señor, la atención de estos hermanos y hermanas que son tus hijos e hijas, pero tú has querido, con todos mis defectos, ponerme como un líder que puede llevar como David llevó al pueblo, un líder que puede llevar como Josué llevó al pueblo, un líder que puede llevar como llevó el apóstol Pedro al pueblo, el apóstol Pablo al pueblo, sabiendo que estaban llenos de errores y pecados. Señor, yo te doy gracias porque así lo hiciste con Noé, y yo te ruego, Padre, porque estos tus hijos e hijas puedan escuchar la predicación de tu palabra, porque lo que yo haya dicho de mi carne y de mi corazón, yo te ruego y te suplico que el Espíritu Santo no los ponga en ellos, lo borre de su mente, lo borre de su corazón. Pero te ruego y te pido y te suplico que lo que fue exposición de tu palabra, que lo que provino de tu voluntad, sea escrito en las tablas de carne de sus corazones, Señor, porque eso es lo que queremos, obtener tu salvación, poder entrar en ti, Jesucristo, que eres el arca de salvación. Gracias, Señor, porque aunque vengan tiempos de muchas aguas, de muchas lluvias, de mucho juicio, Señor, nosotros estamos en ti, y mientras que estemos en ti seremos salvos, seremos redimidos. Y aunque este mundo, Señor, esté como está y esté amenazante, los rumores de guerras, los rumores de virus, los rumores del control mundial, Señor, estamos en Cristo, y en Cristo estamos seguros, porque Cristo es nuestra fortaleza, porque Cristo es nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el autor y el que consuma la fe de todos los creyentes en ti. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.